¿Cómo están, chicos? Buen día. Buenos días, doctor. Buenos días, Buenos doctor. días. ¿En qué parte nos quedamos, doctores? La última clase. ¿Qué es lo que hemos visto? Conciencia, ¿verdad? Sí, Sí, orientación, si no me equivoco. Listo. Doc, ¿le puedo hacer una pequeña consulta, perdón? Súper Adelante. breve. Con respecto a las notas de fisiopato, ¿directamente el miércoles en la clase o las va a subir por algún otro medio? Eh, Voy a ver si me da el tiempo de subir hoy día por la tarde, pero sí. Tengo clases de fisiopatología con el grupo D. Entonces, si es que me alcanza el tiempo, el día de hoy en la tarde ya estaría subiendo las notas de fisiopatología. En caso de que no Gracias, fuera Doc. así, directamente en nuestra clase de fisiopatología les dicto sus notitas. ¿Listo? ¿Qué más? Muchas gracias, Doc. Nada más, ¿no? ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Doc, ¿Todo claro? Sí. disculpe, los infogramas en PDF los debemos subir, ¿verdad? Sí, por favor, en PDF. Eso les había explicado, ¿no? ¿Para qué? La lectura es mucho más sencilla, doctores. Y además que, bueno, al convertir sus archivos en PDF, eh, evitamos, ¿no?, que exista la desconfiguración de la tarea, etcétera. He estado recibiendo algunos mensajitos, doctores, que recién los he podido leer esta mañana, a primera hora, sobre varios estudiantes. A ver, son como veintitantos estudiantes que no han logrado subir su tarea, ¿sí? Bueno, son muchos estudiantes, son veintitantos. A ver, les pregunto, doctores, ¿por qué han esperado recién a último momento para subir su trabajo? Miren, tengo trabajos que he intentado subirlo a la 1:15 de la mañana, 1:10, a las 12:20, 12:15, 12:10, a las 12:30, a la 1 de la mañana, a las 12:03, a las 12:01. Bueno, son como 20 estudiantes de diferentes grupos, ¿sí? Creo que se están relajando mucho, doctores, en ambas materias, tanto en semiología como en la materia de fisiopatología, ¿sí? Entonces, para que quede constancia y para que esto quede registrado también en nuestras grabaciones, porque son expertos, lamentablemente, para quejarse muchos estudiantes, esos trabajos que han sido entregados fuera de tiempo, doctores, no van a ser válidos. Como ustedes bien saben, creo yo que se les dé el tiempo suficiente para que ustedes realicen la entrega tomando en cuenta cualquier tipo de eventualidad, ¿no? Entonces, si es que existen estudiantes que son lamentablemente irresponsables y esperan hasta el último minuto para subir sus trabajos, entonces no puedo hacer nada, ¿no? Ustedes son testigos, doctores, que los trabajos no se les piden de un día para el otro. Se les ha dado una semana para que suban este trabajo, ¿sí? Una semana. En teoría el trabajo ya debería estar realizado, porque apenas hemos terminado el estudio de facies. Les he pedido que me realicen una infografía de facies. Apenas hemos terminado marchas y posiciones. Les he pedido que ya vayan trabajando en los videos y se les ha entregado este tiempo, este lapso de tiempo de 7 días para que suban los trabajos, ¿sí? Incluso les había mencionado, ¿no? Algunos estudiantes me decían, bueno, no he podido subir el trabajo porque es muy pesado, porque es muy grande.
Pueden cortarlo, doctores, el trabajo y subir en vez de un solo video, subir 2, 3, 4, 5 videos. Pero bueno, si lamentablemente por algún motivo no han podido presentar ese trabajo en el tiempo determinado, que ha sido una semana, entonces, doctores, yo no puedo hacer nada más, ¿no? Yo me voy a limitar a calificar aquellos trabajos que han cumplido con los requisitos y con los criterios, ¿sí? Les menciono eso, doctores, por favor, para que no hayan quejas. Tienen que ser autocríticos, ¿no? La culpa no es del docente, la culpa es de el estudiante que lamentablemente es flojo y que sube los trabajos faltando minutos. Entonces, esa ya no es responsabilidad mía, doctores. ¿Listo? Solamente para que quede claro. Empezamos entonces con el estudio de otra parte de examen físico general, ¿sí? Es importante aclarar lo siguiente. Las exposiciones que ustedes han realizado, doctores, ya les había mencionado, ¿no? Tienen un fin. Y el fin es justamente saber realizar un examen físico, ¿sí? Lo que yo estoy haciendo en este momento es realizar lo que es una pequeña retroalimentación, basándonos en las exposiciones que ustedes han realizado. Su examen, que es este jueves 6, ¿verdad? Incluye el temario de relación médico-paciente, historia clínica, terminología médica, que lo hemos estudiado dentro de la historia clínica, examen físico general, todas aquellas consideraciones generales que les he explicado en clases, el examen de facies, el examen de posición, el examen de marchas y el examen de las exposiciones que ustedes han realizado. ¿Sí? Alteraciones de la coloración de la piel, lesiones primarias, lesiones secundarias, palidez, cianosis, ictericia, otras alteraciones, ganglios, faneras, el drenaje linfático propiamente dicho, las uñas, características, todo lo que es examen físico general, a excepción de signos vitales. La parte de signos vitales, bueno, ya sabemos cuáles son los signos vitales. Yo me encargaré de darles estos temas. ¿Listo? Debido a la complejidad. He expuesto signos vitales, algunos sí, como por ejemplo temperatura y lo que es respiración. Pero como es complejo y como esto no ha quedado claro, entonces yo les voy a dar este tema. ¿Listo? Entonces empezamos con nuestro repaso que hace referencia, doctores, a la parte de constitución. Como ustedes saben, doctorcitos, cuando hablamos de lo que es constitución, hacemos referencia al biotipo que presenta el paciente. ¿Sí? Ya sabemos qué es biotipo. Estamos haciendo referencia a las características, en este caso, estructurales que tiene nuestro cuerpo. ¿Listo? A ver, ¿dónde está el grupo que ha realizado la presentación de este tema, que es constitución? Aquí, doc. Listo. No. ¿De qué depende la constitución de un individuo, doctora? A ver, ahora van a ser evaluados, ¿no? Así que todo el grupo participe. ¿De qué depende el biotipo de un individuo? De las características físicas de cada persona. Bueno, pero ¿de qué depende que un individuo presente esas características físicas? ¿De qué depende? Constitución ósea. De la De la constitución masa. ósea. Bueno, ya podría ser. Pero ¿de qué depende? ¿De qué depende en este caso que exista lo que es una constitución ósea adecuada? De De su la alimentación. alimentación. ¿De qué, perdón? De su alimentación. De la alimentación. Vamos a ir un poquito más atrás, a ver. ¿De qué más podría depender?
Su estilo de vida. Su estilo de vida. Bueno, les comento que no tanto así, ¿no? Si ustedes recuerdan lo que nos han presentado, por allí habían mencionado que el biotipo de un individuo depende de algunos factores. Los que ustedes han mencionado son algunos de ellos, ¿no? De las características de la estructura ósea, depende del estilo de vida, depende si existe, tiene o no lo que es una nutrición adecuada, etcétera. Pero alguno por allí había hecho mención a que muchas veces, bueno, estos factores no se ven involucrados en el biotipo de un individuo, o cuál es la característica que este individuo va a formar o va a tener al futuro. Depende de la genética del individuo, ¿sí? A ver, lo vamos a asociar un poquito con talla. Algunos de sus compañeros que nos han presentado talla nos han hablado justamente de que la talla depende de algunos factores hereditarios, por ejemplo, de la talla de la mamá, de la talla del papá, ¿sí? Depende de algunos factores que se encuentran relacionados con la raza, por ejemplo, ¿no? Aquellas personas de raza blanca generalmente son más altos que a diferencia de aquellas personas de raza asiática, por ejemplo. Y cuando han hecho referencia a lo que es Constitución Doctores, ustedes han mencionado que existe ya este tipo de desarrollo que predispone a esas características constitucionales desde la vida embrionaria, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Si ustedes tienen una mamá que es delgadita, que es flaquita, y un papá, por otro lado, que es igual delgado, entonces no esperen ustedes a tener lo que es una constitución normoesplánica, ¿sí? Si por otro lado ustedes tienen un papá que mide 2 metros, una mamá que mide 1,80 y estos son robustos, por ejemplo, entonces lo más característico es que nosotros tendamos a desarrollar ese tipo de estructura típica, ¿no? Basándonos en el biotipo de nuestros padres, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, doctores, la constitución se ve influenciada por el desarrollo embrionario y obviamente esta se ve influenciada por lo que es la genética de un individuo, ¿sí? Ahora, esto, doctores, generalmente es lo que sucede, ¿listo? Les pongo un ejemplo. Una de sus compañeras de algún otro grupo me realizó la siguiente pregunta, ¿no? Me dice, sabe que yo soy delgada en extremo. Mi hermano también es delgadito, pero mi papá es gordito. Sí, no es así obeso, obeso, pero sí es gordito. Entonces, si ustedes están mencionando que el desarrollo embrionario, la genética, la raza, tiene que ver con lo que es el biotipo, ¿por qué yo no tengo la estructura de mis padres? ¿Sí? Bueno, eso debido a diferentes factores, ¿no? Los que ustedes acaban de mencionar, que son secundarios por la alimentación, por la edad que tiene una persona y por los cambios hormonales que va desarrollando un individuo a medida que pasa el tiempo. Que enseguida los vamos a mencionar y vamos a responder de forma mucho más precisa esta pregunta que ha realizado su compañero, ¿sí? Tenemos diferentes clasificaciones basándonos en estos tres autores, Sheldon, Kretschmer y Viola, que según la presentación de sus compañeros son prácticamente lo mismo, ¿no? Por ejemplo, tenemos la clasificación de Viola que divide al biotipo de un individuo en microesplácnico, macroesplácnico y normoesplácnico. ¿Eso qué quiere decir? Que aquellos pacientes que son considerados microesplácnicos son pacientes que probablemente tienen una talla baja, pero generalmente son personas que son delgadas, ¿sí? Cuando hablamos de un paciente macroesplácnico, es aquella persona, podríamos decir, que es robusta y que debido a estas características, por ejemplo, tienden a la obesidad. Y cuando hablamos de lo que es un normoesplácnico, es aquella persona que biotípicamente tiene una relación adecuada entre todas sus estructuras, ¿sí? Acá podemos unos ejemplos
muy característicos. ¿Alguna vez, doctores, han visto esta serie de Big Bang Theory? Sí, doc. ¿No? Sí, ¿Sí? ¿Alguna vez, bueno, conocen y saben quién es Sheldon, ¿no? Que es una Sí. de las estrellas del programa. sí. ¿Qué tipo de clasificación o la estructura que tiene esta persona, cómo lo clasificaríamos? Microesplácnico. Como microesplácnico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una persona delgada, porque no ha alcanzado lo que es una, podríamos decir, un desarrollo muscular adecuado y por las características típicas, ¿no? De su fascie. Si ustedes se han dado cuenta, la fascie es delgadita. En este caso, por ejemplo, el mentón también es pequeño, es hipoplásico, levemente retraído, etc. ¿Sí? Tiene una clasificación, en este caso microesplácnico. Cuando hablamos de lo que es un paciente normoesplácnico, a ver, vamos a hablar en este caso de los actores que les gustan a las chicas, de Jason Momoa y de Henry Cavill, los actores que hacen de Aquaman y de Superman. Son normoesplácnicos. ¿Por qué decimos que son normoesplácnicos? Porque tienen lo que es un desarrollo adecuado o una relación adecuada entre lo que es tejido celular subcutáneo, por ejemplo, y lo que es masa muscular. Una característica de este tipo de biotipo, como les había mencionado, es que es fácil desarrollar masa muscular. Estas personas, doctores, no han nacido con esas características así, ¿no? Como los vemos ahora en la actualidad, con los músculos hipertrofiados. Estas personas, sin embargo, ya han nacido con la predisposición genética de ser personas de una talla alta, miden más de 1,80, y han nacido también ya con esa predisposición genética de que sin necesidad de realizar actividad física, sean personas corpulentas. ¿Sí? Obviamente, a través de la actividad física, han desarrollado este tipo de estructura corporal que ahora poseen. Ganar peso para ellos, sumamente fácil. Desarrollar, por ejemplo, masa muscular para ellos, sumamente fácil. A diferencia de aquellas personas que son macroesplácnicas. Recuerden, una persona macroesplácnica también es una persona robusta, pero en este caso tiende a la obesidad. ¿Sí? Ponemos el ejemplo, a ver, de, ¿de quién? Um, de Brock Lesnar. ¿Saben quién es Brock Lesnar? Es un luchador, doctor. Es un luchador de artes marciales mixtas, ¿verdad? O ponemos el ejemplo, a ver, de otro actor que es La Roca, ¿sí? Comparen las características estructurales biotípicas que tienen estos individuos con los otros actores que les he mencionado. ¿Cómo son? Son más robustos, son más corpulentos, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, estos últimos dos ejemplos presentan lo que es un mayor diámetro anteroposterior del tórax, no tienen lo que es una cintura delgada, sino toda la estructura ya de por sí es mucho más ancha, ¿no? Si vale el término. Entonces, si ustedes se dan cuenta, doctores, ya se nace con ese tipo de predisposición. Obviamente, aquellos pacientes que sufren de obesidad, aquellos pacientes gorditos, bueno, más que encontrarse alterada su constitución, yo diría que se encuentra alterada lo que es su estado nutricional. ¿Sí? ¿Por qué les pongo estos ejemplos? Uno de sus compañeros de otros grupos me pregunta, ¿no? Es un compañero suyo que se dedica de forma casi profesional al fisicoculturismo. Y ese estudiante me dice, ¿no? ¿Sabe qué, doctor? Yo hace 10 años realizo lo que es este tipo de actividad. Hace 5 años me lo he tomado en serio. Y yo era bien flaquito, era delgadito. No tenía músculo, era piel y huesos prácticamente. Pero ahora, por ejemplo, he llegado a hipertrofiar. Bueno, le pedimos al estudiante que active su cámara y realmente, ¿no? Era un estudiante que ya había conseguido masa muscular. Y él me dice, ¿yo cómo me considero ahora?
Ahora, con la característica biotípica, por ejemplo, que él tiene, yo lo voy a considerar como un paciente normoesplácnico o atlético, ¿sí? Pero en aquella ocasión, eh, por ejemplo, que él había mencionado que era una persona delgadita que a pesar de realizar actividad física intensa no desarrollaba masa muscular, microesplácnico. A la genética no hay cómo engañarla. Entonces su compañero, bueno, es alto, tiene ya lo que es una estructura muy hipertrofiada, ¿sí? Pero seguramente cuando él decida reproducirse y tener su descendencia va a tener las mismas características que él tenía, ¿no? Antes de realizar actividad física. Serán hijitos que sean delgaditos, por ejemplo, serán personas a las cuales les falte lo que es desarrollo de masa muscular. Sin embargo, es capaz de alcanzar lo que es un desarrollo muscular efectivo a través de una nutrición adecuada y a través de lo que es la actividad física adecuada. ¿Sí? Características. Tenemos otras dos clasificaciones, ¿no? Que son prácticamente las mismas a las que nosotros hemos estudiado. Tenemos las clasificaciones de Kretschmer y la clasificación de Sherlock. Fíjense, leptosómico es lo mismo que microesplácnico y ectomorfo, atlético lo mismo que normoesplácnico y mesomorfo, y pínico lo mismo que macroesplácnico y endomorfo. Pero a ver, otra vez pregunta al grupo, ¿qué añadían estos autores al estudio de la Constitución? El comportamiento, la conducta, la personalidad. La conducta, el comportamiento y la personalidad. ¿Sí? Son algunos parámetros que estos autores, que bueno, eran estudiosos del comportamiento humano. Uno era psicólogo y el otro era psiquiatra. Uno era estadounidense y el otro era alemán. ¿Sí? Estudiaban el comportamiento humano, estudiaban la psiquiatría, estudiaban lo que es la psicología. Entonces, ellos han relacionado lo que es el tipo de constitución que tiene un individuo con lo que han mencionado sus compañeros hace unos instantes, con la personalidad, con la conducta, ¿sí? Que actualmente, les comento, ya no se le da mucha importancia a este punto, ¿sí? Estos mismos autores, les comento, tienen otros estudios saliendo del tema de lo que es constitución, que hacían referencia a lo siguiente. Ellos estudiaban las características biotípicas de un individuo. Medían el cráneo, medían lo que es el perfil facial, medían las características, por ejemplo, de simetría entre cejas, ojos, nariz, boca, etc. Y ellos trataban de predecir a un futuro a qué se iba a dedicar esta persona, ¿sí? Por ejemplo, tiene los rasgos, en este caso fenotípicos, típicos de un taxista, ¿sí? Fíjense, hacia ese extremo han llegado este tipo de actores. O este tipo de persona tiene el rasgo constitucional típico de ser una persona agresiva. Ellos tienen, bueno, muchas teorías, tienen muchos estudios que han relacionado el biotipo con la personalidad y con la conducta que tiene un individuo. Actualmente, lo repito nuevamente, esto ya está completamente descartado, ¿sí? A ver, recordemos un poquito. Aquellas personas leptosómicas, ectomórficas y microesplácnicas, generalmente, ¿qué tipo de personalidad desarrollan? ¿Recuerdan o no recuerdan, doctorcitos? Doctorcitos, ¿recuerdan o no? ¿Qué tipo de personalidad desarrollan? Leptosómicos y ectomorfos. Bueno, creo que son Son personas tímidos, centradas. En el caso de leptosómicos, callados y tienen carencias de apego. Bueno, cuando nosotros hablamos de el paciente leptosómico, aquellas personas que son en extremo delgadas, por ejemplo, tienen un temperamento esquizoide, ¿no? Es lo que menciona su libro de Chamorro.
son personas que tienden a desarrollar lo que es una personalidad esquizofrénica o son capaces de desarrollar lo que es la esquizofrenia como tal. A diferencia, doctores, de aquellas personas que son endomorfas. ¿Cuál es la característica del endomorfo en cuanto a su personalidad? Del endomorfo. Son Eran personas más alegres, sociables, ¿no? extrovertidas. A ver, una por una, por favor. Una por una. No, pero ya yo empiezo. Extrovertidos, personas alegres. Eso. Personas alegres, personas extrovertidas. Bueno, podría ser, ¿no? O son personas que comúnmente desarrollan lo que es ansiedad. Son personas que generan o que muchas veces presentan lo que es depresión, ¿sí? Les pongo un ejemplo, aprovechando que su compañera ha tocado ese punto, ¿no? Yo tengo un colega en la universidad que creo, no sé, creo que, que hasta cierto punto se encuentra desesperado por tener una pareja, ¿sí? Y bueno, él es gordito y él alguna vez me dijo, ¿sabes qué? No sé, creo que voy a morir soltero. O sea, sí me gustaría tener una pareja, tener una familia, etcétera. Pero, o sea, mi gordura no me ayuda de mucho. Entonces, lamentablemente, para las personas del sexo opuesto, no soy atractivo. Así que, bueno, me queda ser buena onda, ya que soy gordo y feo. Me habló así, miren, ¿no? Me habló así. Ya que soy gordo y feo, ni modo, me queda ser buena onda. Alguien se va a enamorar de mi humor y no de mi atractivo físico. Y realmente es una persona, doctores, que, que es agradable conversar con este tipo de individuo, ¿sí? Podemos conversar de todo, reímos de todo, tiene una personalidad agradable, sí, es gracioso este doctor, pero ¿ustedes creen que ese tipo de conversación que alguna vez hemos tenido sugiere una personalidad extrovertida? Decirse a sí mismo, soy gordo y feo y voy a morir soltero. No, ¿verdad? Probablemente sufra de depresión. Probablemente allí no esa necesidad de alguna manera conseguir una pareja del sexo opuesto para ser feliz, entre comillas, según la idea que tiene este colega que les estoy mencionando. ¿Sí? ¿Y cuál será la característica? Bueno, cuando hablamos del endomorfo son personas generalmente depresivas, personas ansiosas, ¿sí? Personas tristes, etcétera. ¿Y cuál será la característica general que tiene una persona con un físico atlético? Son enérgicos. Son enérgicos, ¿qué más? Agresivos, Doc. Agresivos. No, yo diría que no son agresivos. Es mayormente como la persona, como se dice, el gordito buena onda, en pocas palabras. Bueno, pero estamos hablando de atléticos. ¿Cuál es la característica de una persona atlética? Son muy activos, Doc. Son personas muy activas, listo. Pero estamos hablando de personalidad Doc, ahora, doctores. suelen desarrollar trastornos esquizofrénicos. Tienden a Sí las podría ser. ¿Serán extrovertidos o serán introvertidos? Generalmente, Introvertido. Extrovertidos. generalmente son extrovertidos, ¿sí? Generalmente son extrovertidos. Muchas veces creemos, doctores, que son introvertidos. Y les voy a poner acá un ejemplo. Este es otro ejemplo del cual ya he llegado a hablar en algún otro grupo.
¿sí? Les he puesto el ejemplo de, a ver, vamos a preguntarles a los varones, ¿no? De una persona de sexo femenino que es físicamente atractiva. Yo les aseguro que en la universidad, doctores, bueno, encontramos de todo, ¿verdad? En las universidades, personas de una posición socioeconómica alta, baja, y si hablamos de físico, lo propio. Encontramos personas que tienen un físico muy atractivo y otras que no. A ver, les preguntamos a los doctores. ¿Alguna vez, doctores, se han encontrado con ese tipo de personas para empezar? Chicas que sean físicamente atractivas, muy atractivas, Sí, doc. ¿les hablan ustedes? ¿O les hablan con cierto temor? ¿O ni se acercan a ellas? A ver, sean sinceros. Ni se acercan a ellas, doctores. ¿Sí? Les tienen miedo. ¿Por qué? Porque no saben ni cómo tratar con este tipo de personas. ¿Por qué? Entonces pregunta, ¿quién será el introvertido? ¿Aquella persona que es físicamente atractiva o ustedes? Doctorcitos. ¿Quién será la Quizás es la persona introvertida? personalidad, Doc, porque la ¿Qué? labia es la que consigue todo, es la personalidad de la No, persona. pero por eso les pregunto, ¿no? ¿Ustedes se acercan a Pues esta uno, persona en o teoría, no se acercan a esta persona? Es una persona físicamente atractiva. ¿por qué no? O sea, en lo Ah, ¿por qué personal, no? dime. Sí, pero ¿les cuesta acercarse a esta persona o no les cuesta acercarse? Depende de la persona, Claro, porque doctor. cuesta Les más cuesta que... acercarse a la persona. Entonces la pregunta, ¿no? La pregunta, ¿quién es el introvertido acá? ¿Esta persona que es físicamente atractiva o ustedes? Nosotros. Ustedes, ¿verdad? Y miren, algún ejemplo, o por qué les pongo este ejemplo, porque otro grupo me lo han puesto, les estaban mencionando, ¿no? Y un estudiante me dice por allí, pero estas personas no hablan con nadie. O sea, siempre están así calladitas, no tienen amigos, pero eso no significa que sean personas introvertidas. Ellas no hablan con nadie porque ustedes no hablan con ellas. Pero yo les aseguro que si ustedes hablan con este tipo de personas, incluso llegan a tutearles sin necesidad de conocerles. Y miren, como docente, me ha pasado esto. He tenido muchas alumnas que se dedican al modelaje de forma profesional, ¿sí? Algunas de ellas, por ejemplo, forman parte de las chicas Premier, realizan actividad física y eso se ve reflejado en el físico que tienen y en el tipo de conducta, ¿no? ¿Qué tipo de conducta tenían? Me tuteaban. El primer día de clases, bueno, no me llamaban de usted, me decían tú, ¿sí? Espera un rato. Aceptame el trabajo, me tuteaban, ¿no? Yo les decía, bueno, a ver, eh, nos vamos a controlar un poquito, ¿sí? Para empezar, no me tutees porque no me gusta, ¿listo? Háblame de usted. O bueno, si no te agrada, dime doctor, ¿sí? O señor, lo que tú quieras, pero no me tutees. Eran personas que, fíjense, tenían ese tipo de personalidad absolutamente. No todas, pero yo me atrevería a decir un 90%. Sí, había uno o dos estudiantes que también forman parte de este grupito, se dedicaban al modelaje de forma profesional, que hablaban con respeto, ¿no? Se dirigían a mi persona de usted, doctor, etcétera. Ahora, les pongo el siguiente ejemplo. Yo sé que ustedes desconocen todavía esta parte. Alguna vez cuando he llegado a poner este ejemplo que les estoy dando, em, un estudiante cuestiona, ¿no? Y me dice, pero ¿por qué quiere que le llamemos de doctor? ¿Sí?
Si usted también me dice, bueno, quiero que me llame de doctor, yo creo que es muy hecho al bueno. Ustedes pensarían lo mismo, doctores, a ver, sinceramente, sin miedo. Yo le digo a usted, Cristian, usted me dice por mi nombre. Yo le digo, ¿sabe qué, Cristian? Bueno, soy su docente. No me gusta que me diga por mi nombre. Se dirige a mí, por favor, como doctor. ¿Se enoja o no se enoja, Cristian? Probablemente no se Yo no me enoje, enojaría, Doc. pero ¿qué pensaría, Cristian? A ver, si yo le digo eso. Yo creo que es correcto por todos los años de estudio que lleva la misma carrera, o sea, viendo a lo largo. Es el mismo respeto, o sea, a quien es mi maestro, ¿no? Pero El mire, yo les conocimiento pongo que el me siguiente entregan. ejemplo, ¿no? Algunos, y yo alguna vez he llegado a pensar así, ¿no? Cuando yo tenía docentes que han llegado a ser mis amigos, por ejemplo. Tenía un docente en el internado que era jovencito, que tenía 30 y tantos años. Bueno, y no le decía doctor, le decíamos Cristian, ¿no? Porque él se llamaba Cristian. Y bueno, alguna vez él se enojó con nosotros porque, claro, ¿no? Cuando nos dan la mano, queremos el codo. Entonces se enojó y nos dijo, ¿saben qué? Prohibido desde ahora decirme Cristian. Mi nombre, bueno, para ustedes soy el doctor, ya ni me acuerdo el apellido. Y creo que era Rojas. Para ustedes soy el doctor Rojas. Y nosotros, uy, se ha enojado, el Cristian, ¿no? Bueno, qué hecho al bueno. Primero nos dice que le digamos Cristian, ahora quiere que le digamos doctor Rojas. Eso lo vamos a ver más adelante, doctores, porque tratar con indebida personalidad, por ejemplo, un extraño, o no seguir este tipo de normas que han sido impuestas por la sociedad, hasta cierto punto dentro de psiquiatría podría considerarse lo que es una alteración en la conducta y personalidad. ¿Sí? Y un ejemplo que yo siempre les pongo, ¿no? A los estudiantes. Alguna vez el dueño de la universidad llegaba a, a las 8 de la mañana al campus de Tiquipaya. Y alguna vez, bueno, yo me encontraba en el aula esperando a que lleguen los alumnos y entraba el, el dueño, ¿no? El papá, que es mayorcito. Y él muy educado, ¿no? Me decía, bueno, ¿quién es usted? ¿Cómo se llama? ¿Es docente de qué materia? Bueno, yo le decía no le trataba por su nombre, ¿no? Le trataba como me han enseñado a tratar mis padres a las personas mayores, de usted, ¿no? ¿Cómo está, ingeniero? De ingeniero le trataba, ¿no? Ingeniero, doctor, porque tiene su doctorado también el señor. Entonces, doctor, listo, un gusto conocerle, etcétera, y bla, bla, bla. Pero imagínense si yo le hubiera tuteado, si le hubiera dicho, oh, ¿cómo es, Gonzalo? Qué grata sorpresa verte acá. Sugiere, ¿no? Lo que es una alteración en la personalidad y conducta. Eso lo verán en psiquiatría y eso lo veremos en semiología 2, por ejemplo, cuando estudiamos examen neurológico. ¿Sí? Pero volvemos al punto de lo que es constitución relacionada con personalidad. Aquellas personas, doctores, que tienen lo que es un físico deseable, que tienen un físico atractivo, que físicamente, por ejemplo, son personas agradables a la vista, generalmente, no siempre, ¿sí? Generalmente tienen ese tipo de personalidad de ser extrovertidas, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, allí a la chica más linda de la universidad o al chico más lindo de la universidad, si ustedes le hablan a él o a ella, vamos a decir, con absoluta normalidad, porque también es un ser humano, ¿sí? No tiene nada que ustedes no tengan, les va a responder de la misma forma y probablemente empiece a tutearles y probablemente les hable como si les conociera de toda la vida. ¿Listo? Ahora, vuelvo a repetirles. Esto de la relación entre constitución y personalidades actualmente está descartado en lo absoluto. ¿Sí? Yo no puedo pensar y decir, bueno, aquella persona por ser bonita, atractivamente o físicamente hablando,
según lo que nos ha enseñado el doctor Díaz en clases, es que yo puedo ir y hablarle como si fuera mi amiguita. No siempre es así, puede tener otro tipo de personalidad y puede tener otro tipo de conductas de ustedes, ¿no? Una persona, por ejemplo, de la misma forma macroesplánica, si bien generalmente presenta lo que es una personalidad depresiva, ansiosa, etcétera, no siempre es así. Yo les comento, tengo amigos y amigas gorditas que me dicen, bueno, solamente se vive una vez, yo he venido a este mundo a ser feliz, no a hacer fitness, así que yo voy a comer lo que quiera comer. Listo, está bien, tienen otro tipo de personalidad, les vale lo que los demás piensen, por ejemplo, de ellos sobre su estado de salud. Bueno, conozco también personas que tienen lo que es una constitución, perdón, en este caso ectomorfa, pero en vez de ser personas que desarrollan una personalidad esquizoide, etcétera, son personas absolutamente normales y con una conducta y personalidad adecuada, ¿sí? No siempre, como les digo, esto ya se ha descartado en medicina. ¿Listo? Bueno, hablamos del estado nutritivo. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta de que una persona se encuentra muy bien nutrida? Acá, fíjense, tenemos algo importante, que es primeramente el peso ideal de un individuo. ¿Sí? Tenemos dos índices. Tenemos el índice de Broca, que es más fácil, por ejemplo, para determinar el peso ideal, y el índice de West. Observen, en el índice de Broca, peso ideal, ¿en qué consiste? Talla en centímetros menos 100. Y acá tenemos un ejemplo claro, ¿no? Si ustedes miden 178 centímetros, le restan 100 y su peso ideal tendría que ser 78 kilogramos. Bueno, y tenemos el índice de West, que multiplicamos en este caso 22.1 por la talla al cuadrado, y de la misma forma tenemos lo que es el peso ideal. Algo que es importante, doctores, es abandonar la idea de que un paciente gordito es sanito, ¿sí? De que un paciente gordito es enfermo. Abandonar la idea de que un paciente delgado es desnutrido, o de que un paciente delgado es sano, ¿no? Muchas veces vemos pacientes delgados y decimos, bueno, conserva su nutrición y probablemente sea sano, pero puede sufrir algún tipo de déficit nutricional. Recuerden eso. Nuestra creencia, que se encuentra muy arraigada, por ejemplo, dentro de nuestra cultura, especialmente ustedes lo han debido experimentar con sus abuelitas, ¿no? Con sus mamás no tanto, con las abuelitas. Van a visitarle a la abuelita, estás flaquito, y les dan de servir, no sé, 10 platos, ¿sí? O sea, tu mamá no te cuida, nunca te ha querido, nunca te ha cuidado, por eso sí, flaco, feo estás. Ellas tienen la creencia, por ejemplo, de que ese estado de delgadez sugiere lo que es enfermedad. Te vas a enfermar si no comes. Eso es lo que nos dicen, ¿verdad? Sin embargo, en la parte de fisiopatología, doctores, hemos aprendido cómo evaluar lo que es el estado nutricional de un individuo. Les he pedido un trabajo. ¿Cómo evaluábamos, doctores, el estado nutricional de un individuo? Fíjense, peso y talla, panículo adiposo, que hace referencia a las medidas antropométricas. ¿Qué más? ¿Cómo más evaluábamos? A través de la historia clínica, a través del examen físico. ¿Y cómo también podíamos evaluar el estado nutritivo? A ver, recuerden, ¿cuál era el tercer punto? Los exámenes laboratoriales, ¿sí? Los exámenes bioquímicos. Entonces recuerden, ¿cómo yo evalúo el estado nutritivo de un individuo? Medidas antropométricas, peso, talla, panículo adiposo. Por eso les he pedido que estudien circunferencia abdominal, perímetro braquial, perímetro del muslo, etcétera, ¿no? Que teníamos que medir con una cinta elástica.
La historia clínica del paciente, el examen físico, un ejemplo de esto, las alteraciones en coloración de la piel. Enseguida vamos a detallar estos puntos y los exámenes bioquímicos. Entonces recuerden, vamos a abandonar esta idea de que el paciente gordito está sanito o está enfermo y de que el paciente delgado es sano o está enfermo. ¿Sí? La evaluación nutricional corresponde, doctores, a todo esto. Ahora, les pongo el siguiente ejemplo. Vamos a seguir hablando, a ver, de estas mis alumnas que se dedicaban al modelaje de forma profesional. Alguna vez hemos llegado a este tema y alguna de ellas me preguntó, ¿sabe qué, doctor? Mire, yo realizo actividad física, como bien, ¿sí? Cuido de mi alimentación, evito subir de peso, realizo actividad física constante. Pero mire que aprovechando el tema que hemos tocado, me ha llamado la atención que yo tengo mis uñas delgaditas que se rompen con facilidad. Y tengo la presencia de esas estrías que usted ha mencionado en clase en las uñas. Mire, y realmente, ¿no? Las uñitas presentaban esas estrías longitudinales. ¿A qué puede deberse eso? Fíjense, una chica que se dedica al modelaje profesional, que cuida de su alimentación, que realiza actividad física, que en teoría físicamente nos está demostrando que tiene lo que es un estado nutricional adecuado. Pero la presencia de esas uñitas, doctores, ya puede sugerirme algún déficit, por ejemplo, de minerales, algún déficit de folatos, algún déficit de vitaminas, ácido fólico, vitamina B12 o hierro, por ejemplo. Otro ejemplo, mi cabello está opaco, no tiene brillo. ¿Será porque, bueno, me peinan? ¿Será porque usan muchos tintes en mi cabello? ¿Será porque, bueno, me dedico a esto y tengo que cambiar mi apariencia de forma periódica por eventos, reuniones, porque me contratan empresas, etcétera? Bueno, podría ser, ¿sí? A ver, deja de usar ese tipo de productos en el cabello, después de un mes no sigue igual y deja de usar. Pueden ser algún tipo de déficit nutricional de la misma forma. ¿Cómo evaluamos eso? Físicamente, nuestro organismo ya nos está presentando ese tipo de alteraciones que sugieren déficit nutricional. ¿Cómo yo puedo corroborar que existe este tipo de alteraciones? A través de exámenes bioquímicos, ¿no? Mediré lo que es la concentración de vitaminas y minerales esenciales para determinar su concentración propiamente dicha y para evaluar, por ejemplo, si es que realmente existe algún déficit o no. ¿Sí? Hablamos de lo que es saber el estado de la piel, que es un ejemplo que ya se los había puesto en sus clases de fisiopatología. ¿Alguna vez han visto a estos niños en situación de calle? ¿Cómo será la piel? ¿Qué características tendrá? Es áspera, ¿no? Es seca. ¿Qué más? ¿Cómo yo me doy cuenta, Adrián, que es áspera y es seca? Se Va a descama. va a presentar como escamas, llagas. Se descama, ¿no? Aparecen lo que son heriditas, pequeñas ulceraciones, por ejemplo, en la piel, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo puedo observar eso. Por ejemplo, cada vez que yo conduzco por la ciudad, se acercan estos niños a venderme chicles o a pedir alguna monedita o a limpiar el parabrisas de mi auto. Bueno, me los encuentro y veo las características de su piel. La piel oscura, la piel con manchas, la piel totalmente seca, no se encuentra hidratada. Bueno, voy a utilizar una palabra común, se raja la piel, ¿no? Entonces nosotros podemos observar estas fisuritas en las mejillas debido a la resequedad, se descama la piel, por ejemplo, alteración del estado nutricional. ¿Qué le falta a este niño? Vitamina D, vitamina E, etcétera, vitamina A, por ejemplo. ¿Alguna vez han visto cuál es la característica de la coloración del cabello de estos niños? Que es algo también que me sorprende. Son niños de tez morena, pero el cabello es casi rubio o tiene un color castaño claro.
el denominado signo del cabello del pelo en bandera, que sugiere déficit nutricional, ¿sí? Otro ejemplo, a ver, hablemos del edema, la desnutrición proteica calórica. Son niños que se encuentran en situación de calle, pero que aparentemente son gorditos, ¿sí? Les pongo el siguiente ejemplo. Hace algunos meses atrás, les comento, se acerca un niño mientras yo estaba conduciendo, pero el niño era gordito, ¿no? Y bueno, en el auto yo me encontraba con mi hijo. Y bueno, mientras estaba en el semáforo, el niño se encontraba disfrazado de payasito y me pide que le regale una moneda o que le regale algo que tenga por allí para comer. Si tuvieras algún pancito, frutita, regálame, me dice. Eso ha pasado justo después de que se han levantado las restricciones en nuestra ciudad, ¿no? Bueno, aprovecho de ir al mercado, comprar y obviamente se veía el auto lleno, ¿no? De esto. O regálame, por favor, allí frutita. Creo que has comprado pancito, por favor, invítame. Y hay algo que me llamó la atención, ¿no? Que me dijo mi hijo. A diferencia de otros niños que he visto en la calle, este niño está gordito. Tú la anterior vez me has indicado que estos niños son flacos por desnutrición, pero este niño era gordito y te estaba pidiendo comida. Yo no veo que esté desnutrido. Sí, eso es lo que me dice mi hijo, tiene 12 años, o sea, no sabe nada, ¿no? Y yo le he explicado en este caso que existen diferentes tipos de desnutrición y probablemente él sufra de lo que es un déficit grande de proteínas. Y se le ve gordito, pero en realidad no es tejido celular subcutáneo, en realidad es grasa lo que presenta el paciente. O perdón, no es grasa, ¿no? Ni tejido celular subcutáneo, sino lo que presenta es edema. ¿Sí? Puede ser. Entonces, evaluar el estado nutritivo, doctores, es amplio. ¿Sí? Les pongo otro ejemplo ya para ir cerrando esta parte. Un paciente obeso, miren, puede tener lo que es un estado de salud nutricional mucho más adecuado que una persona delgada. ¿Sí? Muchas veces pensamos que una persona obesa es una persona sana y no es así, ¿no? Y acá les pongo el siguiente ejemplo. Es algo que ustedes como médicos deberían hacer. Eh, si ustedes ven una persona alguna vez con obesidad, estas personas obesas no necesariamente son personas sanas. ¿Sí? Más que personas sanas, yo me atrevería a decir que son personas enfermas. ¿Por qué un estado de obesidad, doctores? Lamentablemente, de un tiempo a esta parte, se ha venido romantizando, ¿no? Si eres gordito, bueno, tienes que quererte porque eres gordito, ¿no? Dios te hizo así, tienes que aceptarte. Eso es una gran mentira, porque una persona es obesa por el exceso en alimentos que consume. ¿Y cuál es el problema de esto? Miren que el año pasado, en esta pandemia, recién le han tomado importancia a este tipo de factores de riesgo. Personalmente tenía muchos amigos obesos, alumnos también que padecían de obesidad, y alguno de ellos me dijo lo siguiente. Miren, la semana pasada me lo encontré y bueno, es un alumno muy, muy gordito, ¿no? Y yo siempre le decía, sabes que tienes que bajar de peso antes de esta pandemia, porque él tenía problemas de columna, problemas de sus articulaciones, y no asistía a clase con esa excusa, ¿no? Le decía, es que me duelen los pies, no puedo ni conducir, no puedo ni caminar, y ¿cuál será la causa, no, doctor? Es que eres gordo, que eres obeso. Estás llegando ya a lo que es una obesidad tipo 3 y no puedes seguir así. Sí, pero doctor, es que
bueno, no lo mismo, soy joven, solamente se vive una vez, al fin y al cabo me voy a morir algún día y bueno, me gusta comer. Listo, excelente, está bien. Me lo encuentro hace algunos días y él me dice, he tenido que abandonar la universidad, ya no estoy estudiando, pero voy a retomar una vez que pase todo esto del COVID. ¿Y por qué has abandonado? ¿Por qué me he enfermado, doctor? Me he infectado y casi me muero. En ningún hospital querían recibirme. He tenido que acudir a lo que es la telemedicina, he tenido que seguir las instrucciones al pie de la letra, no he podido conseguir oxígeno, no podía respirar realmente, estaba a punto de morir. Y yo le dije, pero bueno, eso es porque estás gordito, ¿no? ¿Sabes? Y él me dice, sí, es por mi obesidad. Todos los doctores me han dicho eso. Si bien, bueno, miren, a este alumno que tengo le han realizado exámenes donde su glicemia es normal, donde sus triglicéridos son normales, donde su concentración de vitaminas, hierro, etcétera, es absolutamente normal. Estamos hablando de un estado nutricional adecuado en un paciente que sufre de obesidad. Es un paciente, entre comillas, sano, que no presenta defecto nutricional, pero el hecho de que el paciente ya sea obeso me indica la presencia de un factor de riesgo. Probablemente ahora no haya desarrollado alteraciones como la hipercolesterolemia, alteraciones como la hiperglucemia, pero con seguridad, doctores, de acá a unos años más, si es que sigue manteniendo su estilo de vida, desarrolla este tipo de alteraciones. Sea hipertenso, desarrolle lo que es una hipertrigliceridemia, desarrolle lo que es un cuadro de diabetes. Y existe el factor de riesgo. Entonces, este es un ejemplo de lo que les he mencionado, ¿no? Muchas veces creemos que el paciente gordito es sano o creemos que es enfermo, a pesar de conservar un estado nutricional adecuado. Personalmente, todo paciente obeso es un paciente enfermo por la presencia del factor de riesgo. Y la presencia de ese factor de riesgo, doctores, condiciona a estas enfermedades que les he mencionado. Por eso el ejemplo de COVID. Si realizamos un pequeño estudio de aquellas personas, por ejemplo, que han llegado a fallecer, un gran porcentaje, personas que tenían factores de riesgo asociados. Y entre esos factores de riesgo asociados, personas obesas. Si leemos un poquito más sobre las principales causas de muerte a nivel mundial, desde la página de la Organización Mundial de la Salud, ustedes pueden ver que el top 10 de las enfermedades que producen mayor muerte a nivel mundial cada año están relacionadas con lo que es la obesidad. Entonces, si ustedes ven a un paciente obeso, doctores, bueno, no solamente se centren en tratar su problema de salud actual. Puede ser que el paciente obeso acuda por presentar un resfrío, pero si ustedes estudian su índice de masa corporal, que tenemos la fórmula acá, y observamos que nuestro paciente presenta lo que es sobrepeso, obesidad, obesidad severa u obesidad mórbida, realicen lo que es un tratamiento integral. Evitemos este factor de riesgo. Derívenlo a la parte de endocrinología, derívenlo a la parte de nutrición para que reciba atención médica que le ayude a disminuir este factor de riesgo. ¿Listo, doctores? Ahora, bueno, fíjense, tenemos la obesidad, tenemos la delgadez o flacura y tenemos la caquexia. Al inicio de la clase les había preguntado esto, ¿no? Si yo tengo un papá que es gordito, y ¿por qué yo soy delgadito? ¿Y por qué mi hermana también es delgadita? Las preguntas de algunos de sus compañeros de otros grupos. ¿Por qué creen, doctores? Si hemos mencionado que la constitución está estrechamente relacionada con el fenotipo de un individuo, no siempre con el estado nutricional, ¿no? O les comento de este su compañero que es físico-culturista, que, bueno, ustedes le ven el físico
se cuida bien, come bien, etcétera. Pero él ha llegado a desarrollar anemia, ¿no? Fíjense otro ejemplo. A pesar de tener lo que es un físico envidiable, a pesar de trabajarlo, a pesar de cuidar mucho su alimentación, ha desarrollado anemia. Entonces tenemos que abandonar esas ideas, ¿no? De que ciertos biotipos constitucionales sugieren normalidad o alteración nutricional. ¿Por qué creen, doctores? A ver, vamos a responder a la pregunta de su compañera. Ella decía eso. Mi papá ahora es gordito, pero sus hijos somos flaquitos, todos. Doc, ¿no hay un cambio en el metabolismo como tal con el paso de los años? Si no me equivoco, después Es de los verdad, 30 ¿no? años Con hay el un paso de cambio los hormonal. años existe lo que es una alteración hormonal en un varón, ¿sí? Que ya se empieza a presentar a partir de los 20 años de edad, doctores. Por ejemplo, la producción de andrógenos. La producción de andrógenos nos ayudan a incrementar la masa muscular. ¿Por qué? Por la producción de testosterona, ¿no? Aquellas personas, si ustedes alguna vez han estudiado por allí, que quieren incrementar masa muscular en periodos cortos de tiempo, consumen hormonas, consumen testosterona, por ejemplo, para adquirir características viriles o masculinas, ¿no? Con mayor rapidez. Entonces, las hormonas juegan acá un papel importante, ¿no? Puede ser que ese papá durante su juventud haya sido flaquito, sumamente delgadito, pero ahora tiende a la obesidad, porque existe una disminución en la producción de andrógenos, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, a ver, miren, tienen 20 años, 22 años, a esta edad que ya están presentando doctores, a esta edad ya empieza lo que es la reducción de andrógenos, ¿sí? A los 20 años empieza la reducción de andrógenos. Obviamente no es tan grande. A los 30 años, bueno, ya se va incrementando. A partir de la cuarta o quinta década de vida, la producción de andrógenos es grandísima. Se reducen entre un 50% a 55% aproximadamente. Y a medida que pasan los años, obviamente la reducción en la producción de estas hormonas es mucho más grande. Entonces, ¿cuál es la relación con el ejemplo, ¿no?, que nos ha dado su compañera? Son delgaditos ahora o eran delgaditos en su juventud, pero ahora el papá es gordito. Eso es debido a que no existe lo que es una producción adecuada de andrógenos. Entonces tiende a acumular grasa. Y esto es algo, bueno, evidente. A medida que pasa el tiempo, ustedes se van a dar cuenta que eliminar o disminuir peso, en este caso, a medida que pasa la edad, es mucho más difícil debido a esta característica así tan simple que hemos mencionado, ¿no? Que la vamos a explicar a detalle en Fisiopatología 2. Bueno, estas son las alteraciones del estado nutritivo: obesidad, delgadez o flacura o caquexia. Ya hemos hablado de obesidad por ingesta calórica exagerada, debido a un factor hereditario, debido a hábitos alimenticios deficientes, debido a los hábitos familiares y a alteraciones endócrinas. Cuando hablamos de ingesta calórica no hay donde perderse. Consumo exagerado de alimentos, ¿sí? Ahora recuerden lo que hemos visto en fisiopatología. Les había mencionado, tenemos por un lado a dos animales. Tenemos a lo que es un chita y tenemos por otro lado a lo que es una vaca. ¿Qué es lo que hace este animal que se denomina chita en cuanto a su alimentación? Consume al día, para que trabaje su organismo de forma efectiva, aproximadamente 40 kilos de carne, ¿sí? Pero han visto, este animal es esbelto, es delgado. ¿Por qué? Si come tanta carne, a diferencia de una vaca que solamente consume pasto ¿La misma todos actividad los días. física, Doc? Uno, por la ¿La masa actividad muscular física. también podría considerarse o no? Si no me Uno, equivoco, por tiene la un mayor actividad consumo. física, ¿sí? No lo que dice su compañero, actividad física. Y lo otro por el consumo de kilocalorías. ¿Listo? Y acá en fisiopatología les había mencionado lo siguiente. Tenemos esta idea
de que consumiendo ensaladas, consumiendo vegetales, vamos a disminuir de peso, ¿sí? Que es algo completamente falso, ¿no? Generalmente cuando hacen dieta, especialmente las señoritas, me voy a poner a dieta, evitan grasas y consumen pero vegetales. Pero ¿qué es lo que sucede con su ración de vegetales? Se incrementa. Al día, supongamos, consumen normalmente 200 gramos de vegetales, ¿sí? Pero abandonan proteínas y grasas y consumen mayor cantidad de vegetales. Ya no 200 gramos, ahora consumen 700 gramos. Si ustedes se dan cuenta, ha incrementado la ración del consumo de vegetales. Entonces, de la misma forma, nunca va a bajar de peso, ¿sí? Algo que les había mencionado, ¿no?, en las clases de fisiopatología. Para conseguir resultados efectivos, reducir raciones. No me voy a limitar nada. Puedo seguir consumiendo proteínas, puedo seguir consumiendo grasas, pero voy a reducir mis raciones. Si consumía 200 gramos de vegetales, bueno, consumiré 100. Si consumía 500 gramos de proteínas, consumiré 250, ¿sí? Si consumía grasas en 500 gramos, reduciré a 100. Recuerden que son alimentos esenciales que nuestro organismo debe poseer. Reducimos raciones, ¿sí? Obviamente, si nosotros incrementamos la ración de cualquier tipo de grupo alimenticio, doctores, vamos a sufrir de obesidad. El ejemplo de las vacas. Consumen todos los días alfa y consumen todos los días pasto. Pero a diferencia de un chita, incrementa de peso. ¿Por qué? Porque todo el día se la pasa comiendo. Cuando hablamos de factor hereditario, les pongo el ejemplo acá de la Sociedad Americana de Cardiología. En esta sociedad se ha realizado lo que es un trabajo de investigación. Ustedes pueden leerlo en las guías de reanimación de soporte básico cardiovascular, que hace referencia a que aquellos niños, aquellos neonatos que son producto de padres obesos, ya nacen con la predisposición genética de ser obesos y ya nacen incluso con la presencia de placas de ateroma sobre sus arterias coronarias, ¿sí? Es lo mismo que una droga, doctores. Si ustedes alguna vez ven a una mujer embarazada que consume drogas durante el embarazo, nace el producto, obviamente ya no va a estar en contacto con la circulación placentaria y materna y se le va a suprimir apenas nace de lo que consumía la madre. Pónganle cocaína, marihuana, etc. Al cabo de unas horas o días va a presentar su síndrome de abstinencia. Este neonato va a requerir de este tipo de drogas para trabajar porque desgraciadamente la madre le ha acostumbrado a este tipo de sustancias controladas. Lo mismo sucede, doctores, con la comida, ¿sí? Aquellos padres, por ejemplo, que consumen, que no mantienen lo que es una dieta adecuada durante el embarazo, predisponen a sus hijos a que tengan, perdón, ese tipo de predisposición, ¿sí?, o adicción a cierto tipo de alimentos. Lo mismo sucede entonces. Cuando hablamos de lo que son los hábitos alimenticios, está estrechamente relacionado con los hábitos familiares. Y eso, doctores, ustedes van a poder observar con frecuencia en la vida diaria, ¿sí? Papá gordito, mamá gordita y los hijos todos son gorditos, ¿no? Es lo que usualmente sucede, ¿sí? Entonces también se heredan este tipo de hábitos. Cuando hablamos, por ejemplo, de alteraciones endocrinas, bueno, ese es otro punto, ¿no? Una de las alteraciones endocrinológicas, podríamos decir, que se encuentran muy relacionadas con el desarrollo de obesidad, diabetes. Esto lo vamos a estudiar en fisiopatología de forma mucho más precisa, pero existe la alteración de un receptor
que se denomina receptor para lipoproteínas de baja densidad. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, este receptor? Como dice el nombre, ¿no? Receptor para lipoproteínas de baja densidad. Recibe o se une a las moléculas de lipoproteínas de baja densidad y las elimina. Sin embargo, cuando existe lo que es un incremento de glucosa en sangre, podríamos decir que ese exceso de glucosa inhibe ese receptor. Y al inhibir, bueno, el paciente tiende a incrementar de peso o a ser obeso, ¿no? Predispone, fíjense, a la misma diabetes, predispone a lo que es hipertensión arterial, predispone a lo que es la acumulación de ácido úrico, gota, y produce, si ustedes observan, alteraciones coronarias y alteraciones en el sistema musculoesquelético. Pie plano, artrosis de rodilla, cadera, y si ustedes observan alguna vez a un paciente obeso, justamente van a poder evidenciar esto, que las rodillas se encuentran casi juntas en un plano central. ¿Sí? Entonces, características de la obesidad. Hablamos de delgadez, no tenemos que confundir, doctores, lo que es delgadez con un cuadro de caquexia. Y de la misma forma, abandonar la idea de que un paciente delgado es un paciente sano. Obviamente, en un paciente delgado ya no vamos a encontrar factores de riesgo, ¿no? Que predispongan a otras enfermedades. Sin embargo, la ausencia de este factor de riesgo, un paciente delgado, bueno, no sugiere siempre lo que es un estado nutricional adecuado. Si hay algo que es frecuente en los estados de delgadez, doctores, ¿sí? Son los déficits de minerales y vitaminas. En pacientes delgados, por ejemplo, lo característico laboratorialmente de encontrar es una disminución de la hemoglobina y también lo que es una disminución de hierro sérico, anemia, por ejemplo. ¿Sí? Entonces abandonemos también esa idea de que el paciente delgado es sano. Obviamente no existe el factor de riesgo, obviamente tiene menores posibilidades de originar hipertensión, diabetes, etcétera, pero no necesariamente es un paciente sano. Puede ser hereditario, el ejemplo de su compañera. Mi papá era delgadito y nosotros somos delgaditos. ¿Vamos a seguir siendo delgados? Bueno, no siempre. Podemos incrementar la ingesta para desarrollar mayor masa muscular. Hereditario, ¿sí? Ingesta insuficiente de alimentos, bueno, como causa. Y otras alteraciones, diabetes, diabetes tipo 1, el hipertiroidismo, que es un estado hipermetabólico, el síndrome de mala absorción intestinal, que también es otra causa, por ejemplo, de delgadez, o el síndrome de intestino irritable, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo? De forma general hablamos, en una enfermedad inflamatoria intestinal. Existe inflamación del intestino, ¿no? Y al existir lo que es inflamación del intestino, obviamente existe una serie de cambios estructurales que no van a permitir la absorción de nutrientes. Y por eso el paciente desarrolla lo que es delgadez extrema. Observen a un paciente con enfermedad de Crohn. Ustedes se van a dar cuenta que constitucionalmente son personas que son sumamente delgadas, ¿no? Observen a una persona con síndrome de intestino irritable. El síndrome de intestino irritable, para empezar, no forma parte de las enfermedades inflamatorias intestinales, ¿sí? Está estrechamente relacionado con el estrés. Bueno, de la misma forma, existe, podríamos decir, una alteración en la absorción de nutrientes y algo característico, por ejemplo, en aquellos pacientes con síndrome de intestino irritable es que también tienden a perder peso. ¿Cuál es la diferencia con el estado de caquexia? Observen. En un estado de caquexia, bueno, también hablamos, ¿no? Es un estado que muchas veces podemos confundir con delgadez. Ponemos el ejemplo de delgadez, observen, yo puedo observar levemente la parrilla costal, puedo observar las clavículas, puedo observar las articulaciones del hombro y de los codos, nada más. Pero en un estado de caquexia, por ejemplo, miren, la estructura ósea prácticamente se hace observable por debajo de la piel. Yo puedo observar la espina,
de estas estructuras óseas. Puedo observar las características de la articulación de la rodilla. Fíjense, pérdida grandísima de lo que es masa muscular. Se puede observar incluso la presencia de tendones, ¿sí? Observen qué es lo que sucede con la parrilla costal. Todas las estructuras óseas se notan con mayor facilidad. Observen, por ejemplo, las características óseas del cráneo. De la misma forma se estudian con facilidad. Entonces, la caquexia, a diferencia de la delgadez, en la delgadez nosotros encontramos una leve cantidad de tejido celular subcutáneo y una falta de desarrollo de tejido muscular. En cambio, en la caquexia existe, podríamos decir, una atrofia del tejido muscular, disminuye lo que es el trofismo, es decir, disminuye el volumen del músculo y existe pérdida del tejido celular subcutáneo. Por eso les digo, prácticamente nosotros podemos estudiar la estructura ósea por debajo del hueso. Típico de enfermedades crónicas, endocrinopatías, como la enfermedad de Addison, síndrome de Sheehan y la enfermedad de Simons, y es frecuente también en algunas alteraciones cardíacas como la insuficiencia cardíaca, ¿no? Especialmente durante el uso de diuréticos y una dieta hiposódica. Bueno, ¿qué más, doctorcitos? ¿Alguna duda, pregunta que tengan hasta acá antes de que les llame lista? Doc, yo tengo una duda ya. Adelante. Pesos. Eh, en una persona que tiene grado 2, ¿sería recomendable o qué opinas sobre la jugoterapia? ¿En qué, perdón, le he escuchado entrecortado la pregunta? Ahora no le escucho. Sobre la jugoterapia, Doc. Mira, sinceramente nunca he escuchado de la jugoterapia. ¿En qué consiste? No, Tomar- más bien eso yo quería saber, preguntar. Pero por eso, seguramente ha leído algo de esta terapia que nos está mencionando. ¿En qué consiste? Bueno, que al paciente que está ya con exceso de grasa, eh, se le da como 2 litros en jugos que están con vegetales y frutas. Pero yo quería saber si es que llega a causar algún daño fisiológico. Bueno, yo te pongo un ejemplo. Mira, nunca debemos ser radicales, ¿no? En extremo, la verdad. Te pongo un ejemplo. Hace algunos años he conocido a un paciente que era obeso, ¿sí? De profesión ingeniero en sistemas, ¿sí? Era obeso. Obviamente estaba relacionado, ¿no? Con su profesión, la falta de actividad física, etc. A este señor, bueno, le hemos pedido que baje de peso. Se le ha dado lo que es una dieta específica y bueno, él nos decía, no voy a hacer caso a esas dietas, yo sé cómo bajar de peso. E hizo algo similar a lo que tú acabas de mencionar. Él consumía líquido, solamente líquido, ¿sí? Y bueno, se había comprado estos suplementos de Herbalife y no sé qué cosas más. Y consumía solamente agua con estos suplementos, ¿sí? ¿Saben qué le ha resultado? Después de un mes, a ver, de lo que pesaba, 100 y tantos kilos, ha llegado pesando como 60 kilos, después de un mes, ¿sí? Entonces, bueno, ¿no? Él feliz que ha funcionado mi experimento, he leído por allí que podemos vivir sin alimento, pero solamente podemos vivir con aguas y bla, bla, bla. Listo, está bien. Bajó de peso. Pero volvemos al ejemplo, doctora, que les he mencionado al inicio de la clase.
¿sí? Tenemos que abandonar esa idea de que el paciente delgado es sano y de que el paciente obeso es sano o enfermo. Generalmente el paciente obeso es enfermo, ya por la presencia del factor de riesgo, ¿sí? Y generalmente pensamos que el paciente delgado es sano por el simple hecho de que sea delgado. Pero recuerden lo que hemos visto en las clases de fisiopatología. Examen físico, la historia clínica del paciente y el estudio bioquímico para evaluar el estado nutricional. Esa persona había eliminado su factor de riesgo. Ya no era una persona obesa. Sin embargo, cuando hemos realizado los exámenes bioquímicos adecuados, un hemograma, ¿no? En este caso, el paciente presentaba anemia. Puede ser que sea delgado, puede ser que haya conseguido su objetivo, pero nutricionalmente, doctores, ya no es una persona sana. ¿Sí? Es una persona desnutrida. Y esto lo he visto en múltiples ocasiones. Personas que consumen no sé qué cosas, ¿no? Que consumen, por ejemplo, jugo de pepino mezclado con manzana para acidificar su medio, de que la acidez es, bueno, un montón de estupideces realmente. De funcionar, doctora, funciona. ¿Por qué funciona? Porque le estás prohibiendo a tu organismo de nutrientes. Estás reduciendo la cantidad de kilocalorías al día que debe consumir una persona. ¿Sí? Va a bajar de peso con total seguridad, doctora, va a bajar de peso. Pero nutricionalmente es una persona enferma. Si nosotros medimos, por ejemplo, las concentraciones de vitaminas A, B, C, D y E, obviamente yo les aseguro que se van a encontrar reducidas. Si realizamos un simple hemograma en estos pacientes para ver si es que han presentado algún cambio de alteración, por ejemplo, en sus niveles de hemoglobina o recuento eritrocitario, con seguridad es lo que nosotros vamos a encontrar, ¿sí? O son pacientes que se encuentran de la misma forma deshidratados. Muchas veces también uno tiene esa creencia, ¿no? Obviamente, cuando una persona consume alimentos, a ver, líquidos que sean diuréticos o que sean catárticos, ¿eso qué quiere decir? Que incrementen la micción y que incrementen las deposiciones, los estamos deshidratando. ¿Sí? Les pongo el siguiente ejemplo. A ver, hablemos de alguna experiencia por allí, de las Mises. Tenía una prima que se dedicaba también a eso, participó de Miss Cochabamba. El vestido no le hacía por milímetros, doctores, por 2, 3 milímetros. Y bueno, ¿qué es lo que hizo? Quiero mi diurético, mi furosemida. He consumido furosemida. Antes del evento, como 3 horas antes, ha realizado actividad física intensa, se ha deshidratado y el vestido le ha quedado a la perfección, pero se encontraba deshidratada. Termina el evento y se desmaya. Entonces, si ustedes se dan cuenta, doctores, es verdad, lo que nosotros estamos haciendo con este tipo de terapias es conseguir resultados rápidos, pero obviamente a expensas de lo que son alteraciones nutricionales. ¿Sí? Lo mejor es tener una dieta equilibrada, no prohibirnos de nada y realizar actividad física. ¿Qué más, doctores? ¿Claro, doctora, o no está claro? Sigo, gracias. A ver, ¿qué más, doctorcitos? Obviamente, ahora cuando consumen, por ejemplo, eso también ya les había mencionado, ¿no? Hoy es 3 de mayo, ¿no? Cuando consumen este tipo de alimentos, consúmanlos sin agregarles valor intrínseco, es decir, sin agregar azúcar. ¿Quieren consumir algún tipo de jugo? Bueno, consúmanlo, pero sin agregarle azúcar. De nada va a servir que solamente consuma jugos naturales y le agrego azúcar, porque el azúcar, bueno, el aporte calórico que nos da es grandísimo, ¿no? Entonces, de nada sirve muchas veces.
Ante tal situación, doctores, es mejor consultar con un especialista en nutrición. ¿Estaban? Presente, doctor. Presente, doc. Cote, Presente, doc. Nes, Arraya, Presente, doc. Presente, Barriga, Barra. Bilbao, Barriga, presente, doctor. Presente, Bilbao, doc. Castellanos, Castellanos presente. Daza, Arias presente, doc. Presente, doc. Encinas, Encinas, presente, doctor. Ferreira, Carrera presente. Flores, Presente, doctor. Flores Navia, Presente, doctor. Gamboa, Presente, Gómez, Presente. Gutiérrez, Presente, doctor. Gutiérrez Alejandra, Presente. Gutiérrez Silvestre, Presente. José, José, presente. Guaita, Guaita, presente, doctor. Hurtado, Presente, doctor. Barra, Jaramillo, Barra presente, doctor. Jaramillo, presente, doctor. Loaiza, Presente, Loaiza, doctor. López, López, presente, doctor. Luján, Márquez, Presente. Luján, presente, doctor. Miranda, Miranda, presente, doctor. Miranda Rebeco, Presente, doctor. Montaño, Mundo Corre, Presente, doctor. Muñoz, Presente, doctor. Muñoz. Presente, doctor. Orellana, Ortuño, presente, doc. Ortuño, presente, doc. Arco, Parco presente, doctor. Pérez, Pérez, presente, doctor. Pizarro, Presente, doctor. Rivera, Presente, doctor. Paz, Presente, doctor. Riva, presente. Rocabado, Presente, doctor. Sánchez, Sánchez, presente, Hola. doctor. Ticona, presente, doc. Torrejón, Torrejón, presente, doctor. Tórico, Torrico presente, doctor. Vaca Flores, Vaca Flores, presente, doctor. Ale, Velarde presente, doc. Beli presente, doctor. Zambrano Valenzuela, Presente, doctor. Zamorano, Presente, doc. Centeno, Garay, Presente, doctor. Vargas. No está. Presente, Listo, doctores, nos vemos entonces en la siguiente clase. Que tengan buen día. Chao, chao. Hasta luego, doc. Gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias.